Bendiciones, mis hermanos, te habla el pastor Otoniel Font y qué bueno poder compartir contigo la poderosa palabra del Señor. Hoy vamos a dar final, vamos a comenzar a concluir la serie de mensajes que se titula El poder extraordinario de la oración. Todos los días te ponemos una pequeña porción de un mensaje que predicamos en nuestra iglesia. De esa manera recibes en pocos minutos, ¿verdad?, diferentes pedacitos de la predicación y que recibes esa esencia de la palabra que Dios transmitió a través de mis labios acá en Puerto Rico. Y estoy recibiendo muchos correos electrónicos de algunos de ustedes que nos dejan saber de cuánta bendición son estos programas y estos mensajes. Si me escuchas a través de una emisora de radio, bueno, recuerda que puedes conectarte con nosotros a través de las redes sociales, a través del internet, otonielfont.com. Ahí están todas nuestros puntos de contacto, nuestra información. Será una gran bendición poder comunicarnos contigo. Si me ves por la televisión, en este preciso instante, tenemos un número en la pantalla. Ese número es el número de conexión, ese teléfono. Hay personas disponibles en este instante para atender tu llamada telefónica, para orar y creerle a Dios contigo por el milagro que tú estás esperando. Así que te invito a que te comuniques de alguna manera u otra. No pierdas esta oportunidad. Ahora vamos a este poderoso mensaje. Voy a hablar de 3 oraciones que creo que todo el mundo tiene que aprender a hacer. Hoy vamos a ver la primera, mañana veremos la segunda y el próximo día veremos entonces la oración final que creo que todo el mundo debe aprender a hacer en su vida, o por lo menos la petición que creo que todo cristiano debe tener siempre delante de Dios. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de la serie El poder extraordinario de la oración. Hoy vamos a ver tres cosas que yo creo que nosotros como creyentes vamos a experimentar en algún momento dado en nuestra vida y que debe ser parte de nuestra oración. ¿A qué me refiero? Vamos a ver varios versos en el día de hoy. El primer verso que quiero que veamos en esta hora es Hechos capítulo 9. Veamos esta historia por un momento. Hechos capítulo 9. Fíjate lo que dice desde el verso 1 en adelante, y vuelvo y repito, póngalo todo esto en perspectiva de la oración para que veamos cuál es nuestra posición en la oración. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Es bien interesante la expresión como lo dice la Biblia. Abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y te he leído toda esa historia para llevar de este verso, porque esta es la conversión del apóstol Pablo. Lo vemos al principio haciendo ¿qué? Yendo donde el concilio, yendo donde el grupo, podemos decir, no quiero usar la palabra simplemente en nuestro contexto, el grupo religioso, el grupo que mandaba dentro de la institución en aquel momento. Él va allí, pide cartas. Fíjate que él pide cartas para meter preso. Ninguno lo sienta, ninguno le dice: pero ten cuidado, ten calma, mira, vamos a analizar. No, le dieron las cartas para que fueran, hiciera lo que fuera. Va en el camino, se encuentra con el Señor, abre los ojos y ahora queda ciego, pero en realidad es la primera vez que Pablo realmente veía. A veces cuando quedamos ciegos, ¿verdad?, y tenemos una experiencia con el Señor como la que está teniendo el apóstol Pablo, es cuando realmente nuestros ojos espirituales se pueden abrir. Y mira lo que pasa ese día.
en el verso 11. Y el Señor le dijo, levántate, esto es Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Y qué es lo que dice ahí ahora? Porque he aquí él ora. He aquí él ora. Desde ahora te digo, como lo hemos mencionado los días pasados de alguna manera u otra, una verdadera señal de tu salvación es que oras. Una verdadera señal de que alguien es salvo es que ora. Una verdadera señal de que alguien ha tenido una experiencia con Dios es que ora. Tú no me puedes decir a mí que eres cristiano, que eres creyente y no orar. No orar. Pastor, pero es que no sé orar. Es que no se te necesita enseñar a orar. Hay un momento donde tú tienes una experiencia con Dios que te tira de rodillas y te lleva a buscar una respuesta en otro lugar donde tú jamás la habías encontrado. Es una experiencia que tú no puedes explicar. Es un vacío que hay dentro de ti que solo el tirarte de rodillas y clamar a Dios es lo único que lo va a satisfacer. El apóstol Pablo, fíjate que en esta ocasión, cuando tiene esta experiencia, no volvió al concilio. Él no volvió a donde la gente que le dieron las cartas. Él no volvió donde aquellas personas decirle, explíquenme en qué fue lo que me pasó. Explíquenme en qué fue lo que me ocurrió. Él no volvió donde la gente que le había dado la autoridad para él hacer lo que estaba haciendo en aquel camino. Porque cuando uno tiene una experiencia como la que él tiene, no te queda más remedio que encontrarte realmente con aquel que te dio esa experiencia y quiere un cambio en tu vida. Y es esa necesidad real del corazón de conectarte con Dios. Y lo primero que yo quiero que veamos en este momento con el apóstol Pablo es eso en particular, para llevarte un poquito más dentro de la historia. El hecho de que una verdadera experiencia con Dios te obliga a estar de rodillas, te obliga a tirarte a orar, te obliga a ti a buscar del Señor, te obliga a ti a poder encontrar en el lugar correcto dirección entre lo que te está pasando. Y es bien curioso que la descripción que le dan a Ananías, que es el que Dios va a usar para abrirle los ojos al apóstol, es, sabes que ahí hay un hombre que está orando. No es porque Saulo, no es porque me encontré con él. Tienes que ir porque él está orando. Tienes que ir porque él está orando. Te pregunto, si Ananías hubiera ido a explicarle a Pablo antes de Pablo tener la experiencia y antes de Pablo orar, ¿tú crees que Pablo le habría recibido o Saulo en aquel momento? No. Probablemente en la carta que Saulo tenía para perseguir a alguien estaba ¿quién? Ananías. Por eso es que Ananías, cuando usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Ananías batalla, Señor, pero es cierto, tienes que ir allí. Así que es bien interesante porque esto es algo, y me voy de ladito por un momento porque me quiero mover a otras cosas, pero para que usted vea también algo bien curioso que a veces los cristianos no entendemos. Queremos obligar que la gente se convierta sin darnos cuenta que cada uno, Dios tiene que trabajar con cada uno como Él quiere, y que por más que yo ore para que Saulo se convierta, no es hasta que Saulo tiene un encuentro con Dios y él comienza a orar que yo puedo acercarme a Él para entonces abrirle los ojos. Nosotros vamos a ser la respuesta a las oraciones de mucha gente que tendrán una experiencia con Dios. Mi oración no es obligar a nadie. Mi oración es, Señor, cuando sea propicio, que esa persona tenga una experiencia contigo. Mi oración no es pelear con nadie para convencerlo. Mi oración no es pelear con nadie para yo obligarle nada. Mi oración debe ser, Señor, que el corazón de esta persona esté preparado, que un día tenga una experiencia contigo. ¿Y qué va a pasar? Un día, cuando tenga esa experiencia con el Señor, se tire de rodillas y ore. Entonces podremos ir allí y realmente dejarles saber lo que Dios quiere que ellos reciban. Lo interesante es que después de varios días de Saulo estar allá, dice la Biblia que las escamas de los ojos le cayeron y que finalmente pudo volver a ver, a mirar.
Pero ahora cuando mira el mundo de una manera totalmente diferente. Y lo primero que yo quiero que tuvieras de forma general, y te voy a enumerar entonces otra vez las 3 puntos que quería darte. Lo primero es que esta es una muestra real, una vez más, de lo que te he venido diciendo desde el primer día. No puedes decir que eres salvo si no estás de rodillas, si no oras. Nuestra necesidad de oración, nuestro deseo de orar, nuestro cumplimiento en orar, nuestro deseo de orar demuestra realmente el corazón arrepentido que tenemos. La pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿cuáles son 3 de esas oraciones básicas que todos nosotros debemos hacer? ¿Cuáles son de esas 3 peticiones que debemos hacer? La primera la vemos aquí con el apóstol Pablo, o Saulo como se conocía en ese momento. Y la primera es una muy sencilla, es: Señor, abre mis ojos, quiero ver, quiero ver, quiero mirar, quiero ver, quiero observar, quiero ver lo que antes no había visto. Quiero ver lo que no había podido ver porque estaba bajo la influencia incorrecta. Quiero ver porque el camino en el que yo iba, por mi tradición, por mi conocimiento, me ha llevado a tener una experiencia, a darme cuenta lo ciego que estaba. Quiero que mis ojos se abran. La gente ora para que el problema desaparezca. Y muchas veces el problema es un problema de percepción. Es un problema de no ver las cosas como se tienen que ver, de no ver las cosas correctas. Fíjate que cuando el profeta estaba rodeado y su sirviente llega y le dice: Señor, ¿sabes qué? Profeta, estamos rodeados, son miles de personas. El profeta no oró para que los soldados desaparecieran. El profeta lo que oró fue muy sencillo: Señor, ábrele los ojos a este mi siervo, para que él vea que mayores son los que están con nosotros que los que están en el mundo. ¿Y qué pasó? Cuando el sirviente abrió los ojos y se dio cuenta de la realidad espiritual que gobernaba su vida en ese momento, ahora se atreve a caminar en medio del ejército. Ahora Dios ciega al ejército. Ahora el ejército se convierte en un pequeño grupo de personas que pueden ser llevados de un lado a otro. ¿Por qué es tan importante que tu oración sea: abre mis ojos, Señor? Bien sencillo, porque el que tiene los ojos vendados tiene que ser llevado, y no siempre el que te lleva te va a llevar al lugar correcto. El gran hombre Saulo, que tenía cartas del concilio, un hombre de autoridad, quedó ciego, y ahora los soldados de él tenían que llevarlo. Lo dejaron en una casa allí en aquel lugar y comenzó a orar. Y allí fue cuando sus ojos fueron abiertos. Cuando tú y yo vivimos bajo la influencia de nuestro pasado, de nuestro ayer, de las tradiciones, de la influencia del mundo, cuando nuestros ojos no se abren a entender, a realizar lo que Dios quiere que nosotros veamos, somos fácilmente manipulados y llevados de un lugar a otro. Por eso la primera oración efectiva en tu vida debe siempre ser: Señor, yo quiero ver. Señor, muéstrame el asunto detrás de todo esto. Por supuesto, te advierto que puede ser que cuando veas te des cuenta que nunca el mundo estuvo tan mal, que el que estabas mal eras tú. Y la realidad es que no todo el mundo quiere abrir sus ojos, porque saben que el día que los abran, lo primero que tienen que hacer es pedir perdón y arrepentirse. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, porque a través de toda tu vida has creado una pantalla, una figura que te ha mostrado al mundo. Y ahora el que tú abras tus ojos va a requerir que cambie todas esas cosas. Pero son solo hombres y mujeres humildes los que son capaces de darse cuenta lo ciegos que estaban y poder abrir sus ojos a la nueva realidad que Dios tiene para ellos. Tu primera oración debe ser: Señor, abre mis ojos. Señor, déjame ver. Señor, déjame mirar. Déjame ver qué hay detrás de todo esto que me está pasando.
Déjame ver qué hay detrás de todo esto que está ocurriendo. Déjame ver detrás, qué hay detrás de todo lo que está sucediendo. Y te sorprenderás cuando Dios abre tus ojos y puedes mirar. La segunda oración que yo quiero que veamos hoy, la segunda petición que tú y yo podemos hoy observar, la vemos en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Fíjate lo que dice la palabra del Señor allí. Mateo capítulo 9. Mira esta otra historia, la hemos visto en el pasado, conocida, pero mira lo que dice en el verso 14. Déjeme buscar aquí a ver si. Vamos a ir mejor a Lucas 17. Vamos a ir a esta otra primero. Vamos a ir a Lucas 17. Fíjate lo que dice Lucas 17. No importa el orden. Mira lo que dice el verso 1 de Lucas 17. Lucas 17, el verso 1 en adelante. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y ahora mira la petición de los discípulos en el verso 5. Dijeron los apóstoles del Señor: aumentanos la ¿qué? Ahora, ¿de dónde viene el deseo que se aumente la fe? De dos cosas. ¿De dónde viene el deseo de que se le aumente la fe? Número 1, de no ser tropiezo para nadie. Auméntame la fe para no ser tropiezo a nadie. Auméntame la fe para no ser tropiezo a ninguna persona. Número 2, auméntame la fe para perdonar como pides que perdone. La gente no se da cuenta que para perdonar hace falta amor, sí, pero más hace falta fe. Porque perdón es liberar de una consecuencia a alguien y esperar que Dios haga algo en favor de nosotros, que Dios sea quien se encargue en el asunto. Y es bien interesante que el Señor le diga a los discípulos, o los discípulos, debo decir, le digan al Señor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Aumenta mi fe. Lo curioso es que cuando nosotros miramos estos versos, ¿verdad? O simplemente pudiéramos pensar en el aumento de la fe, mucha gente que me dice: yo quisiera que Dios aumentara mi fe, me lo dicen en contexto de obtener algo grande, una casa más grande, un carro más grande, un trabajo más grande. Pastor, es que no tengo fe, yo necesito que Dios aumente mi fe para yo poder tener este carro más grande. Pero el contexto en el que los discípulos lo dijeron no fue ese contexto. Fíjate lo que dice en el verso siguiente para completar el pensamiento. Dice: entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. Mira qué interesante. ¿Cuál es el sicómoro entonces que hay? El sicómoro que hay es la falta de perdón y la ofensa. La falta de perdón y la ofensa. Si algo tú y yo tenemos que pedir en oración, son dos cosas: que nada me ofenda y que nada no me permita a mí perdonar. Yo no estoy diciendo que este principio de fe no lo podamos usar para otras cosas. La fe es necesaria para todo en tu vida. Y vamos a ir a esta declaración en un momento, una vez más. Pero analízala conmigo. El aumento de la fe en mi oración debe ser: Señor, aumenta mi fe para que nada me ofenda y para que pueda perdonar. Para que yo pueda perdonar.
Te comentaba en estos días, el domingo pasado en particular, que el problema que tuvo Moisés, ¿cuál fue? Un problema de frustración a través de los tiempos que lo llevó a él a que a simplemente perder eventualmente la tierra que se le había prometido. El problema de Moisés fue que no llegó a aguantar ese momento de tanta presión y en un arranque lo perdió todo. Aprendió a perdonar, no aprendió a liberarse, se llenó de orgullo, se llenó de todo pensamiento negativo y ahora echa a perder todo. La verdad es que en nuestra vida jamás podremos alcanzar lo que nosotros nos hemos propuesto o lo que Dios quiere que nos propongamos o que alcancemos si la ofensa y la falta de perdón es lo que gobierna nuestros corazones. En el mundo en el que vivimos, óigalo bien, si tú quieres realmente llegar a tu destino, lo mejor que puedes hacer es ir liviano. Y para ir liviano en tu vida y caminar liviano en tu vida, si algo tienes que hacer es no ofenderte rápidamente y perdonar rápido. Que se tarde mucho la gente en ofenderte y que cuando te ofendan puedas perdonar rápidamente. Por supuesto, eso no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Mira lo que ocurre. Carlos, allá la referencia anterior es Marcos 9, la que yo quería. Los mismos versos, pero Marcos 9. Ahora, oiga bien, ¿por qué razón es tan difícil? Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.